Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia justo en el Ecuador del ciclo del bicentenario de la ejecución del general Riego. Y hoy contamos con una persona conocida, reconocida y muy querida en esta casa, como es la profesora Alicia Lastra Rodríguez, que es una gran conocedora, como ya ha demostrado, no solo por sus publicaciones en solitario, como el profesor Poletes, de esta época y del mundo anglosajón, que ha conocido en distintos periodos relativamente cercanos, como la guerra de la independencia o este trienio liberal, y que es, el catálogo de sus publicaciones pues lo evidencia, una grandísima conocedora, como digo, de estos tiempos tan convulsos, ¿no? Y yo creo que ciertamente cuando hablamos de estos episodios en clave nacional, no digo en clave asturiana, pues estamos pensando, aunque sabemos, bueno, pues la posición de las potencias, especialmente de Francia y de Inglaterra, estamos pensando un poco mirándonos al ombligo, ¿no? Y pensando además, yo lo reconozco, la primera vez que te escuché, que bueno, pues que sí, que se sabía de estas historias y tal, pero claro, cuando Alicia nos ilustró sobre las corresponsalías de prensa que existían con respecto a estos hechos, ¿no? En fin, desde la Constitución, el año 20, el inicio del trienio, bueno, pues la verdad es que yo quedé asombrado gratamente y luego ya me puse a estudiar a partir de las publicaciones de la profesora Lastra. Hoy nos va a hablar justamente, pero con un título muy ambicioso y muy seductor, del impacto mediático exterior del trienio y de su final. Por lo tanto, bueno, pues les agradezco nuevamente la presencia y simplemente, antes de cederle la palabra a Alicia, recordar que la siguiente sesión no será de martes, sino de lunes, y será aquí enfrente, en el Colegio de Abogados, por coincidencia con otro acto. El profesor Antonio Jiménez Blanco, quien hable justamente de Galdós y el trienio, ¿no? Bien, profesora Lastra, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo agradezco al profesor Tolivar Alas la ocasión de colaborar en este oportuno ciclo de conferencias conmemorativas del segundo centenario de la muerte del general don Rafael del Riego y Flórez, que nació en Tuña el 7 de abril de 1784 en Tuña, y murió, o más bien le mataron en Madrid el día 7 de noviembre de 1823. Agradezco también al director de esta importante institución la generosa acogida del ciclo. Los historiadores están generalmente de acuerdo en que Rafael del Riego ha pasado a la historia como el gran restaurador de la Constitución de Cádiz de 1820, con un pronunciamiento que sería admirado y en algunos casos imitado por los liberales europeos durante toda esa década. Un verdadero baluarte de la España del nuevo régimen, que culminó su caída con un impactante martirio en la Plaza de la Cebada el 7 de noviembre de 1823. En estas breves palabras se condensa la esencia del contenido de mi conferencia. Parece ser que se atribuye la responsabilidad del pronunciamiento de enero de 1820 a una iniciativa instigada principalmente por Antonio Alcalá Galiano y Juan Álvarez Mendizábal, y escenificada por Riego, quien pasaría a la historia a la vez como artífice oficial y chivo expiatorio de la rebelión. El trato de que fue objeto primero durante su cautiverio y finalmente el día 7 de noviembre de 1823, en que fue ajusticiado, fue cruel y fue ajusticiado de manera cruel y degradante. Perdone porque tengo la edición un poco trastocada ya por las profesiones de edad. Sentado en un sillón, despojado de su uniforme y con las manos atadas, fue arrastrado por un asno
a lo largo de las calles de Madrid, en medio de los insultos y abucheos del pueblo que poco antes le había agasajado, hasta la plaza de la Cebada, donde le esperaba la horca. La forma concreta en que se le dio muerte tuvo un impacto internacional inusitado. Y es precisamente ese impacto mediático que tuvo todo ello fuera de España el asunto del que voy a concordar en esta ocasión. Para ello, haré un uso importante de textos poéticos relacionados con esos acontecimientos que tuvieron en ese momento un valor importante como elementos divulgadores de la actualidad inmediata, porque aparecen publicados en periódicos y revistas que garantizan la inmediatez en la transmisión de las noticias acerca de los acontecimientos políticos del momento y del final de Riego. En el siguiente extracto que ven ahí, del Real Decreto de 1 de octubre de 1823, publicado en la Gaceta de Madrid 6 días después, formulado en primera persona por Fernando VII, se hace referencia a la Constitución de Cádiz como resultado, cito, de la más criminal traición, la más vergonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi real persona y la violencia más inevitable. Un código democrático, origen fecundo de desastres y desgracias. El texto, lleno de calificativos en grado superlativo, como han visto, destila un odio, una altanería y un desprecio impropios de un gobernante y mucho menos de un rey. Antes del pronunciamiento del 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego solo era conocido en su entorno inmediato. El propio Alcalá Galiano declaró en una ocasión que no lo conocía ni de vista, pero cuando Riego llegó a Madrid en septiembre de ese mismo año, fue objeto de un sorprendente agasajo multitudinario, y a partir de aquel momento su fama se expandió por España y Europa a una velocidad vertiginosa. Al analizar la figura de Riego, es importante recordar que vivió en Francia entre 1811 y 1814 como prisionero durante la Guerra de la Independencia. No es difícil entender que más de 3 años de contacto directo con una variedad de nuevas ideas y tendencias ideológicas, incluyendo la masonería, para un joven de 21 años, alejado de su entorno habitual, inevitablemente tuvieron que contribuir a la forja del pensamiento político liberal y europeísta de Riego. Se sabe que Riego consiguió volver a España a tiempo para jurar la recuperada Constitución de Cádiz poco antes de que fuera abolida por Fernando VII. Yo creo que esa etapa formativa de su vida y sus consecuencias reclaman una atención especial, porque fue entonces cuando se forjó su europeísmo liberal. No podemos negar que en el imaginario creado en torno a Riego respecto a su formación se le sitúa injustamente por debajo de los grandes intelectuales de su tiempo, y muchos de los cuales no disfrutaron de una experiencia de internalización tan interesante y tan larga como la que él disfrutó, precisamente a la edad en que se forja normalmente el pensamiento político de las personas. Que Riego llegó a ser famoso y respetado en los círculos liberales, me estoy olvidando de pasar esto. Bueno, tenía que tener aquí la 3. Bueno, que Riego llegó a ser famoso y respetado en los círculos liberales de Europa quedó demostrado un año antes de su muerte, con la reunión de importantes dirigentes del liberalismo constitucionalista europeo que se celebró en Madrid a finales de 1822, precisamente en el propio domicilio madrileño de Riego. De esta histórica, aunque poco conocida, reunión de liberales constitucionalistas europeos, surgiría eventualmente el denominado London Greek Committee, destinado a conseguir financiación con el fin de propiciar el liberalismo independentista en Grecia. Pero la reunión tenía como objetivo principal inicialmente
adoptar algunas decisiones encaminadas a lograr apoyo financiero para sostener a los defensores del liberalismo en España. Estuvieron presentes, además del propio Riego, era su domicilio, una docena de españoles muy influyentes como Flórez Estrada, Quiroga, Ballesteros, Alcalá Galiano, Astúriz, Romero y Romero Alpuente, así como el general Guglielmo Pepe, que se encontraba en el exilio después de fracasar en Nápoles, donde había protagonizado un levantamiento liberal a imitación del pronunciamiento de Riego e implantado la Constitución de Cádiz. Guglielmo Pepe era un admirador incondicional de Riego y le había escrito sin conocerle desde París en marzo de 1822, indicando que, cito, todos aquellos que sirven a la causa de la libertad son camaradas automáticamente, aunque no se conozcan en persona. También asistieron el hispanista John Bowring, precisamente el primer traductor del himno de Riego al inglés, acompañado de su buen amigo colaborador Edward Blaquier, ardiente defensor del liberalismo y el utilitarismo, además de admirador y colaborador incondicional Jeremy Bentham. El grupo de extranjeros se completaba con Andreas Louriotis, que había sido enviado a Madrid por el gobierno provisional griego con la misión de obtener ayuda financiera de los constitucionalistas españoles a fin de garantizar su lucha frente al absolutismo, y que portaba, entre otras cartas de presentación, una dirigida al mencionado Bowring, figura ya muy reconocida en Europa, y nadie más. Louriotis llegaba en el peor momento posible. Eso fue lo malo de la situación. Durante la reunión, el general Pepe explicó que la Francia absolutista estaba utilizando intrigas, dinero y poderío militar para aniquilar la libertad de los españoles y aconsejó a los allí presentes que se preparasen para una intervención francesa en España. Sugirió también que liberasen a las colonias americanas, hiciesen volver a España a sus fuerzas expedicionarias y colaborasen con Lafayette para derrocar a Luis XVIII. Según indican sus memorias, el propio Pepe, que es apellido, muy curioso el nombre, para nosotros, detectó una gran rivalidad interna entre los españoles que participaban en esa reunión y no consiguió que se pusieran de acuerdo. La mayoría de ellos, añade, refutaron sus argumentos y algunos aseguraron que en España no se aceptaría la liberación de la América española ni tampoco la idea de derrocar al rey francés. En palabras del general Pepe, los españoles tenían demasiado orgullo y carecían de agudeza política. Aunque españoles y griegos compartían los mismos principios políticos, los primeros se enfrentaban a una seria amenaza de invasión francesa y no estaban en condiciones de emprender una campaña de captación de fondos ni disponían de recursos políticos para colaborar con la Grecia revolucionaria. Pero los representantes griegos sí se beneficiarían pronto de esa reunión, puesto que tuvieron la oportunidad de comprometer con su causa a Blaquier y a Bowring, los que he mencionado, muy conocidos en los círculos liberales europeos. A principios del siguiente año, ya 1823, se reunieron de nuevo en Inglaterra los tres, Blaquier, Bowring y Louriotis, y consiguieron el apoyo del grupo radical del partido Whig, en el que destacaban el gran amigo de Byron, John Count Hobhouse, y el propio Jeremy Bentham. Una de las primeras actividades de ese comité estuvo relacionada precisamente con el traspaso a los griegos de los fondos que Bowring y Blaquier habían conseguido para crear el hipotético Comité Español, que finalmente no había llegado a formalizarse. Curiosamente, la iniciativa en favor de Grecia tuvo mucho que ver con la decisión de Byron respecto a acudir a ese país en lugar de visitar de nuevo España, como había considerado seriamente. Una pena. La historia
la histórica reunión no fue capaz de inspirar estrategias a los españoles para enfrentarse a lo que se estaba fraguando en Verona. Se dio la coincidencia de que en esas mismas fechas en que se reunían los liberales europeos en Madrid, se desarrollaba en esa localidad italiana, Verona, como se sabe todo el mundo, las negociaciones de los principales mandatarios representantes de las potencias conservadoras europeas, la Santa Alianza, reunidos precisa y expresamente con la finalidad de poner un freno al liberalismo en general y de un modo especial al liberalismo en España. La Europa conservadora se reunía aparentemente con el fin de neutralizar cualquier tipo de movimiento que pusiera en peligro esa paz que habían tardado tanto en alcanzar. Pero el verdadero asunto que estaba en juego en relación con ese objetivo era el de sancionar la intervención francesa en España y facilitar la recuperación del poder absoluto por parte de Fernando VII. Los acontecimientos que se desarrollaron en España en 1823, como es bien sabido, culminaron con el ajusticiamiento de Riego el día 7 de noviembre, después de verse sometido a un interminable y degradable calvario. La muerte de Riego tuvo una inmensa repercusión en Europa y se convirtió en un episodio trágico que actuó como instrumento de inspiración poética muy productivo. Consecuentemente, se generó un aluvión de textos publicados tanto en la prensa como en volumen, elaborados por los más grandes poetas, así como por numerosos personajes anónimos que quisieron homenajear de un modo especial a Rafael del Riego. Conscientes de ello, nos reunimos un grupo de investigadores y organizamos el proyecto de investigación que se denominó Poetry 15, con un doble objetivo de investigación y difusión de resultados: recoger la respuesta poética que inspiraron los acontecimientos españoles del momento en Alemania, Italia, Portugal, Francia y el Reino Unido, y dar a conocer al menos la esencia de nuestros logros. Fueron nuestros principales objetivos. A ver si sale bien. Comenzando por Alemania. La recepción del trienio se produce en una confederación germánica dominada por Austria y Prusia, en la que reina el autoritarismo y una censura que vigila los acontecimientos revolucionarios de España. No obstante, importantes poetas del romanticismo como Chamisso, Heine y Friedrich Hegel, además de otros anónimos, escriben sobre España. El mundo germano que asistió a los acontecimientos del trienio liberal era un resultado directo del Congreso de Viena y recibía el nombre de Confederación Germánica en un ente nacido en 1815 que resistió hasta 1866. Aglutinaba los territorios en lengua alemana y comprendía dos grandes reinos, Prusia y Austria, 7 estados medios, 26 estados pequeños y 4 ciudades libres. Si bien la lengua alemana actuaba como elemento unificador, había enormes diferencias entre las 39 entidades en total. Uno de los resortes utilizados por los gobernantes para controlar este conglomerado era la censura, especialmente la censura previa de la prensa. Sin embargo, la censura no pudo evitar la propagación de noticias acerca del trienio liberal español y ya a partir de 1820 España empezó a proporcionar información interesante a los redactores germanos. Aunque no pudo publicarse hasta 1828 debido a la férrea censura, en 1823, tan pronto como en 1823, a raíz de la muerte de Riego, el poeta Chamisso compuso la última oración de Don Rafael. Aquí la vemos en español, traducida, donde reproduce el instante interior a la ejecución de Riego, encomendando su alma a Dios y arrepintiéndose de sus pecados, mientras camina valiente y orgulloso hacia el cadalso. Es evidente que se está fraguando un mito, un héroe liberal,
El poeta crea una atmósfera muy dramática, haciendo hablar a Riego en primera persona y dedicando sus últimas palabras al pueblo español con la esperanza de que no olvide la lucha por la libertad. Lo que ven en la pantalla es nuestra traducción española de este poema. La última oración de don Rafael. Yo, el primero en decir la palabra libertad, que resuena poderosa, he de morir. El veredicto ya ha caído sobre mí. Miro tu cruz en un amargo momento para subir al cadalso y rezo, de mí, Señor, ten misericordia, etc. Pasando ahora brevemente al caso de Italia, puede sin duda, la verdad, afirmarse que el trienio tuvo un gran impacto en una península itálica en proceso de unificación que pronto se vio reflejada en los acontecimientos españoles. Durante la mayor parte de ese periodo, la España constitucional se había convertido en uno de los principales lugares de acogida para los patriotas liberales exiliados de esa nación, que encontraban en nuestro país lo que anhelaban en el suyo propio. Al parecer, los italianos se sentían bien acogidos en España, claro que la España del trienio, y valoraban especialmente la libertad y la ausencia de represión a que se veían sometidos en su país de origen. La poesía italiana, a menudo difundida en octavillas para evitar la censura y también publicada en Inglaterra y en España, sirvió para transmitir los nuevos valores del liberalismo. Destaca la aportación de Gabriel de Rossetti. Lo que sigue es un ejemplo destacado del internacionalismo del fenómeno. Ahí lo tienen. Este grabado, presentando al general español Riego, está impreso en Inglaterra, titulado en italiano, el generale Raffaele de Riego, y dedicado a la excelentísima señora Giovanna Elisabetta, condesa de Oxford y Mortimer, aristócrata de origen italiano, aunque afincada en Inglaterra y casada con un noble inglés. Al pie del grabado se lee el siguiente texto en italiano, realizado por sus amigos, identificándose tres de ellos por medio de iniciales PG, GP, RI, además de un cuarto firmante que es el autor del dibujo y se identifica como P. Maenza. La imagen presenta a Riego de medio cuerpo, vistiendo un uniforme de general sobre un fondo campestre. El perfecto italiano en que se expresa el poema, insertado en la parte de abajo, induce a dudar de la nacionalidad española que se atribuye el autor de la obra completa. La poesía invita a la ínclita condesa liberal a vengar la memoria de Riego. Como se puede apreciar, abajo a la izquierda, en ese momento estaban a la venta copias de ese grabado al precio de 3,6 chelines, lo cual permite suponer su difusión en Londres. Esto no es todo. El grabado es el motivo de cubierta de una biografía de Riego titulada Memoirs of the Life of Don Rael del Riego, escrita by a Spanish officer, es decir, por un oficial español no identificado y publicado en Londres el año 1823, muy poco después de la ejecución de Riego. Lo que resulta asombroso es el nivel de internalización que se hace de modos muy internal, por favor, con la internalización compartida que transpira en este ejemplo. El grabado de un general español, elaborado por unos italianos, ilustrado con una poesía en italiano, dedicado a una aristócrata italiana, casada con un lord inglés y residente en Inglaterra, todo lo cual sirve a su vez de contraportada para una biografía en inglés sobre el propio Riego, escrita, según parece, por un oficial español y publicada en Londres. Respecto a Portugal, los poemas allí encontrados
reflejan con claridad el marcado efecto de la Revolución Liberal Española y el prestigio de la Constitución de Cádiz, por supuesto. Destaca la prensa como vehículo de transmisión del sentir generalizado. Gran cantidad de autores anónimos, poetas populares y figuras cumbre como Almeida Garrett escriben sobre el trienio en positivo. En cuanto a la elaboración de textos inspirados por Riego y su muerte, predominan los que reflejan una mentalidad absolutista, como los de José Daniel Rodríguez da Costa, por ejemplo, con los poemas Apriesao de Riego, Soneto, que se inicia con la típica fórmula de los cuentos infantiles Érase una vez, en el que celebra el encarcelamiento, celebra el encarcelamiento de Riego y a un monstruo de España Soneto, que comienza con la siguiente pregunta retórica de contenido ofensivo. Dime, loco español, Riego infernal, ¿qué mal Fernando VII te hizote? Y aprovecha la coincidencia del apellido de Riego con el del portugués Luis de Rego, que había hecho jurar la Constitución española en Brasil en 1820, para denostar a ambos a la vez. Por otro lado, en marcado contraste con lo anterior, también aparecen reproducciones en español con portuguesismos del himno de Riego, como la incluida en la recopilación titulada A Musa das Revoluções, editada por Alberto Pimentel en 1885. Unas palabras a continuación sobre el especial caso de Francia. La abundante poesía en lengua francesa del trienio liberal refleja la evolución de la política gala a la luz de los acontecimientos españoles. La Revolución de 1820 provocó allí el enfrentamiento entre contrarrevolucionarios y liberal-republicanos, pero en 1822, una vez suavizada la censura, el periodista liberal Louis-Marie Fontaine publica en Le Bon un grito vehemente contra la intervención de la Santa Alianza en España y llama a la resistencia de los españoles. Sin embargo, la intervención de 1823 acaba siendo utilizada para consolidar la restauración en Francia. Todo ello acapara la atención nada menos que de Víctor Hugo, Casimir de la Vigne y otros muchos poetas mayores y menores también, con simpatías republicanas, que se afanan a producir un tipo de poesía patriótica muy politizada en el momento del acercamiento de las tropas a la frontera, las tropas francesas a la frontera española, con vistas a la intervención en este país. Destacan algunas canciones de sedición que lanzan un llamamiento a la deserción, como Le Cordon Sanitaire, el cordón sanitario. Se usa ahora, no sé, en algunos ámbitos aquí en España, pero no creo que tengan idea del origen de ello. Muy interesante. El cordón sanitario, que como muchas otras creaciones francesas de puño liberal, con el fin de eludir la censura, se publicó en Inglaterra, en lengua francesa, concretamente en el Seminario Radical de Examina, y ya traducido al inglés como The Cordon Sanitaire, en el diario The Morning Chronicle, unos días más tarde. Por otra parte, la fácil victoria de Francia en 1823 se utilizó por un cierto número de versificadores como una revancha frente a la derrota de la Guerra de la Independencia, muy doloroso para los españoles. Riego, Quiroga y sobre todo Mira, a quien no perdonan su eficacia táctica en el pasado, eran objeto de burla y de crítica satírica ahora. Significativamente, no abundaban en Francia las poesías políticas sobre Riego y su final. La más tardía se refiere a la traslación de Fernando VII de Sevilla a Cádiz, y en ella se hace intervenir a Riego, que es esta poesía que vemos aquí.
A Sevilla, corramos todos a prisa. Madrid para nosotros ya no es un refugio seguro. A Sevilla, corramos todos, corramos a prisa, pues los franceses van a ponerse en camino. Pronto atravesarán los Pirineos. De Fernando alejémonos la prisión. Le général Riego à la tribune. Ne suis-je pas là pour que tu vos liqueurs de se monter en face aux ennemis, il sera temps de séparer la preuve quand ils sont dans les peurs du pays. Bueno, no me suena muy bien, pero ahí está. Daré finalmente algún detalle sobre la recepción de Riego y su trágico final en el Reino Unido. El proceso de encarcelamiento, ejecución y muerte de Rafael del Riego tuvo un gran impacto en todos los ámbitos de la sociedad británica. No faltaron tampoco versificadores para dejar un claro testimonio de ello, como hemos visto, y también fueron abundantes y extensas las crónicas relacionadas con la muerte de Riego publicadas en la prensa londinense. He elegido el testimonio enviado a Londres por el corresponsal del diario radical The Examiner, un diario radical muy interesante, publicado en Londres el 3 de noviembre de 1823, en la página 5, que traduzco para ustedes. En torno a las 12 el desdichado fue trasladado hasta las puertas de la cárcel, pálido y macilento, dando apenas señales de estar vivo. Iba cubierto del cuello a los pies con una túnica blanca ajustada con una cuerda en la cintura. Iba atado de pies y manos y estaba sentado sobre una especie de serón, acolchado con una especie de almohadón que le sostenía, arrastrado por un burro, y unos frailes a ambos lados para mantenerle erguido. Portaba en la mano una estampa de la crucifixión. Le precedían unos pocos soldados a caballo, algunos eclesiásticos. Frailes y una escolta de caballería completaban la procesión. En las calles y en los balcones, con escasas excepciones, se hallaba multitud de personas presenciándolo. La excepción se reducía a las viviendas, que eran las mejores, cuyos propietarios o inquilinos habían sido amigos de Riego. Predominaba el silencio, apenas se le veía, ya que inclinaba la cabeza, excepto una o dos veces cuando alzó la mirada hacia el fraile que le iba hablando. La descripción que ofrece The Examiner de la escena con el reo ya en el cadalso es, si cabe, más aterradora. Al llegar al pie del cadalso, le levantaron y sentaron en el primer escalón donde se confesó. A continuación, le subieron escalera arriba, casi hasta el final, y mientras el verdugo le ajustaba la soga al cuello, el sacerdote se dirigió a los de su entorno, deseando para el perdón de aquellos quienes hubiese podido ofender, al igual que él perdonaba a sus enemigos. El credo comenzó entonces, y al llegar las palabras de Jesucristo, fue lanzado hacia abajo, y aquí tuvo lugar el más bárbaro espectáculo, aun siendo un acto de humanidad para el reo. Había dos hombres por debajo del cadalso para tirar por las piernas, de modo que la sensación de dolor fuese solo momentánea. Eran caritativos. El verdugo saltó y se sentó sobre sus hombros, presionando hacia abajo varias veces y cubriéndole la cara con un pañuelo, que retiró a continuación y agitó a modo de triunfo brutal, indicando a la gente que gritase ¡Viva el rey! Sin embargo, de entre los miles de personas presentes, solamente unos cientos lo hicieron, y solo unos pocos lo repitieron una segunda vez. Un salvaje de entre la multitud pegó un puñetazo al cuerpo. Fue la única ofensa que se le hizo.
Al atardecer le trasladaron a la iglesia más cercana y por la noche le enterraron en el cementerio de los Hermanos de Caridad y Paz, una institución creada para actuaciones de esta naturaleza que cubre todos los gastos cuando las colectas son insuficientes. Este reportaje está muy alejado de las idealizaciones de Chamisso que veíamos hace unos minutos y es mucho más fiel a los tremendos hechos reales. Concluye el asombrado y compungido corresponsal. Vaya contraste. La contemplación de este hombre cuando en 1820 desfilaba triunfal por las calles de Madrid, siendo aclamado por todas partes y recibiendo lluvias de flores desde todas las ventanas, y a continuación siendo honrado en todos los periódicos públicos con la apelación de héroe e inmortal, y en ocasiones por parte del pueblo las de santísimo y emperador, y ahora arrastrado ignominiosamente a través de la suciedad del patíbulo como el más miserable malhechor, sin el consuelo de un solo amigo. Un último comentario periodístico relativo a este asunto procede también de The Examiner. The Examiner era un periódico radical en Inglaterra. Bueno, radical para los ingleses, tenemos nadie radical, ¿no? El día 23 de noviembre anunciaba que se había distribuido en Londres un pasquín proponiendo a la población un luto de 38 días, cifra igual a la de los años que había vivido Riego. En realidad se trataba de un documento con apariencia de esquela mortuoria difundido por los redactores de la revista radical Black Dwarf, que hemos podido localizar y que, aunque está un poco borroso, van a ver ustedes si lo consigo en la pantalla. Vamos a ver si se ve. Ya está, así está, pues ya se ve. Pues esto se vendió y se repartió por Londres y es una esquela realmente de Riego, por lo tanto la proyección internacional en todos los países que hemos hablado se manifiesta, o sea, se puede cerrar y pensar en ella a través de este pastel que la gente compraba, además pagaba por ella para tenerla. O sea que lo que pone ahí se lo voy a leer, pero es ya lo último que voy a decir. El siguiente cartel ha sido colocado en distintos puntos de la ciudad. No es necesario añadir alguna aclaración a su contenido. Sin embargo, el único luto adecuado a la caída del héroe exilo que el mundo diría la sangre de sus asesinos. No es de negro, sino de carmesí, como debería vestirse el mundo en honor a Riego. Ha llegado el horroroso día. El iluminado, el patriota, el virtuoso Riego ha caído de mano de su ejecutor. El despotismo ha derramado sangre que reclamará venganza para los conspiradores tiranos unidos contra la libertad humana. Estando la libertad fundada en las eternas leyes divinas y los derechos inherentes del hombre, la justicia providencia que une y refuerza la unión de los hombres de bien en su momento, vengará el maldito acto. Vestíos de luto riguroso en señal de que la lengua no es lo que la lengua no es capaz de expresar. Que se prolongue el luto durante 38 días, el número de años que se ha concedido al Riego sacrificado. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya servido alguna cosa y si tienen cualquier pregunta o comentario, pues yo encantada de responderles. Muchas gracias, Alicia. Queda abierto como generosamente esta conferencia que ha dicho el turno. Profesor César Soler. Gracias. En primer lugar, Alicia, enhorabuena por ilustrarnos, como siempre, de los años internacional de los acontecimientos del trienio liberal. Me preguntarte un par de cuestiones. La primera, ¿en qué medida es fiable toda la narración que hace Edouard Blanquier de los acontecimientos? Porque tiene algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, lo que se refiere, como sabes,
al tratamiento de la religión, como este artículo 12 de la Constitución dice que fue puro posibilismo, pero que realmente los liberales gaditanos no querían ese artículo. Y eso desdice mucho lo que la historiografía posterior ha mencionado respecto de que eran realmente pues, católicos convencidos. Bueno, Blaquier da una perspectiva un poco más posibilista, entonces en qué medida ese planteamiento de Blaquier hay que hacerle caso o realmente responde a esa pulsión liberal extrema que tenía. Yo creo, perdona. Sí, una segunda cuestión. Es en qué medida también la Constitución, no la Constitución, sino el propio trienio liberal fue conocido más allá del punto del elemento europeo, de todos sus países europeos. Me refiero, como sabes, gracias a que esos periódicos británicos sobre todo eran conocidos fuera, por ejemplo, fue conocido el trienio liberal en la India, o sea que tiene esa dimensión internacional más allá incluso de la propia Europa. Pero sin embargo yo, por ejemplo, y aquí quería preguntarte si tú tienes alguna referencia, no he encontrado demasiadas noticias en Estados Unidos respecto del trienio liberal. Entonces, a ver si tenías tú algún dato adicional que muy bien. Respecto de lo primero, era de Blaquier. Lo de Blaquier, yo creo que Blaquier es muy exacto, ¿eh? Yo me fío mucho de él, porque todo lo que hace siempre se comprueba en todas las... Y además él no tiene ningún interés en trastocar la realidad, o sea que... Pero bueno, también se puede confundir, pero él conocía España perfectamente, había estado aquí muchísimos antes y después, y no creo yo creo que él, yo sería partidaria de darle credibilidad, pero en fin, habría que meterse más dentro. Y yo también estuve pensando en mirar lo que había pasado en Estados Unidos, pero claro, no me pareció oportuno porque no encontraba, la verdad, pero no, yo creo que sí. Habrá que investigar un poco a qué pasó ahí, porque tiene que haber, porque había un contacto tremendo, había muchísimas combinaciones había los americanos y los británicos tenían mucha, y los irlandeses también, que además a mí me dio pena, no podemos mirar Irlanda, pero en Irlanda que eran tan católicos y tan eso, no sé, supongo que también será muy interesante, pues habrá otra cosa para investigar, pero yo creo que en Estados Unidos no nos dio tiempo, vamos, no me pude poner, pero creo que vale la pena, va a valer la pena. Ya hablaremos porque hay algunas fuentes que no me eran suficientes para usarlas para esto, pero están ahí, ¿eh? Entonces, vamos a ver. No sé si había las dos preguntas ya. Tu pregunta ha incitado también a ese celo de seguir investigando en ese ámbito que es interesantísimo, evidentemente. ¿Alguna otra pregunta, observación? ¿Nadie quiere intervenir más? No, una pregunta, pero entiendo que el ámbito de esta conferencia es el exterior, pero llama la atención que se supone que en España tuvo que haber de este tipo de publicaciones mogollón. ¿Qué tipo de publicaciones? Los sueltos. Del griego liberal y respecto del griego. O sea, los poemas que se hicieron en Francia, en Inglaterra, en Italia, en España no hubo una producción similar. Es que había una censura tremenda cuando murió Riego, lo mataron. Fernando VII se ocupó de comprender que, asegurarse de que no se le escapaba nada. Y yo creo que nosotros no estudiamos España, la verdad, siempre estudiamos las visiones desde el extranjero, pero yo creo que habría algo, como siempre tiene que haber, pero no sé, quizá lo sabes tú, porque la censura y la persecución fue enorme, la gente no tenía ninguna libertad, pero yo no sé, ahora nosotros es que no miramos nunca lo que pasa en España, nosotros miramos lo que dicen los de fuera de nosotros, pero sí, puede ser interesante también planteárselo, no sé si tú sabes algo. No, porque todas las odas y demás que se hicieron a Riego son lógicamente durante el trienio. Claro, exactamente. El trienio no hay, porque dice la censura de misericordia, era un riesgo, lógicamente. Sí, yo creo, desde mi ignorancia, que pasan muchos años hasta que se vuelve a escribir sobre Riego en esa clave épica o admirativa. A mí lo que aprendí preparando esto es que a Riego a veces sí que es verdad que se le minusvalora, no se valora su formación, porque está en Francia, la Francia, aunque está dominada por los Borbones, pero está allí en una zona fronteriza, contacto con Suiza y pasar por todos esos sitios, tuvo unas experiencias que
los otros españoles que le despreciaban eran unos catetos al lado de él, ¿no? Pues hombre, teniendo respeto porque eran muy ilustrados, pero en fin, aunque también viajaban, bueno, muchos de ellos, entonces no andaban para acá para allá, ¿no? Pero no sé, yo creo que... Un paralelismo con Simón Bolívar también, sí, que había estado también en Francia, tenía también exactamente, esa formación. Exactamente, sí. A Bolívar. Uf. Cuando las distancias... Sale por todas partes Bolívar. Sí. Bueno, gracias a Alicia, lo primero, por esa estupenda conferencia, como siempre, un gusto escucharte. Y yo me preguntaba, una cosa, los liberales españoles que se fueron de nuevo al exilio en 1823, escribieron en esos periódicos sobre Riego. Sobre Riego, escribieron mucho y tenían periódicos ellos, pero yo sobre Riego no puedo decirlo con seguridad, pero me parece que no se va a encontrar mucho. Pero la verdad que es interesante también, es interesante. Nosotros es verdad que no estudiamos la perspectiva de los españoles, pero yo creo que con todo lo que yo trabajé con los periódicos ingleses me habría encontrado muchas cosas si las hubiera. O sea que debe ser un poco, porque los emigrantes, los que estaban allí, tenían otros problemas y no vivían tanto la cosa, pero no sé, eso está todavía otra cosa abierta para estos jóvenes que se pongan a mirar. No sé, es muy interesante, es decir, ¿sí? Porque esos desterrados precisamente de Riego no escriben, que otras cosas sí que escriben, claro. Muy interesante. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Pero no había una biografía de Riego hecha por su hermano Miguel en Inglaterra que parece que desapareció. No lo entendí. Una biografía más o menos de Riego hecha por su hermano Miguel, que estaba entonces en Camden Town, en Inglaterra, y que parece que se llegó a publicarse y luego desapareció. No sé si No, lo que yo creo que sí que está por ahí, ¿eh? Yo creo que sí que oí hablar de ese... No creéis que no existe, vamos, que existió, pero que no existe. Pues yo, si es Inglaterra, estoy segura que lo podríamos encontrar. Porque ahí lo guardan todo celosamente y probablemente sería una cosa muy interesante para la vida. Yo creo que tiene que estar, porque si se hace en Inglaterra, allí siempre hay alguien que guarda. En Inglaterra hay un respeto enorme por el papel y por lo escrito. Pero bueno, otra idea buena para venir a ver, ¿eh? O sea que ya veremos. Sí. Es una pequeña pieza de información. Es que en diciembre del 68 era catedrático aquí de Derecho Político José María Gil Robles y yo estaba estudiando, pero él no me dio, solamente existió una clase de él. Y tuve una entrevista, había otros profesores, y tuve una entrevista con él para que me dedicase el libro, no fue posible la paz, en el Hotel Principado, que era donde se quedaba aquí al lado, y resulta que fue una entrevista muy amena para mí, y me dijo, está por estudiar la figura del hermano de Riego, que se llama me dijo eso, que es una figura interesantísima. Fue observación, no profundizó más. Lo hizo esa observación. Sí, hombre, es muy interesante. Además, él se ocupa de hacerse cargo de la viuda de Riego, va con ella a Inglaterra, y él en Inglaterra tiene muchos amigos, tiene un entorno muy agradable y le tratan muy bien. De hecho, se beneficia un poco, en cierto modo, de lo que se siente, lo que se lamenta en Inglaterra respecto a Riego, y les dan bastante ayuda. Y sí que este señor, este hermano de él, allí es el representante de Riego y se le trata muy bien. Tiene una vida muy agradable y además que está con la viuda de Riego siempre también. Hay una cosa que es importante, se estuvo a punto de hacerse y están los planos de todo eso. En el Ayuntamiento de Londres hay unos planos y hay unos documentos que hay que ir por ahí, que hay que ir por ellos para hacerle un monumento a Riego. Se planteó esa iniciativa a partir del 24 por ahí, y yo con esto de la pandemia no pude, pero
hay que ir al ayuntamiento, hay que ir a pedir eso porque hay unos planos ahí, está una serie de cosas, una documentación bastante clara. Tengo noticia estudiando al hermano de Riego, porque intervenía él mucho en eso. Entonces sería muy guapo pues encontrar luego no sé por qué no se hizo, pues a lo mejor por falta de financiación o tal, pero está. Y sí que vale la pena para completar un poco la vida de ellos allí y la acogida, que de verdad tuvieron muy buena acogida, se les trató muy bien, se les ayudó mucho a la viuda, tanto a la viuda como al hermano, ¿no? Pero ese asunto del monumento, que tenían ya los planos y tal, vamos a ver si se puede. Hay mucho que hacer todavía, o los jóvenes que también. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues muchas gracias, Alicia, por tu fabulosa conferencia, por todo lo que nos ha aportado, a todos ustedes, por estas intervenciones también que han sido tan luminosas y que nos han llevado a debatir y a ver que el tema no está cerrado, ¿eh? Hasta el punto, cuento como anécdota, ¿no?, de que ayer me hizo saber una persona bastante conocida que le hubiera gustado participar en este ciclo, y en fin, no está aquí el director, yo no me he atrevido lógicamente a decirle nada de si podemos montar una conferencia en tono muy literario, pues se trataba de Antonio Muñoz Molina, ¿no?, que estaba fascinado lógicamente cuando Antonio Jiménez Blanco, que es íntimo amigo suyo, pues le enseñó el programa, ¿no?, y dice, ¡ay, qué pena no estar, no podría yo ir y tal! Bueno, pues se lo comentaremos al director. Bueno, pero todavía nos quedan dos conferencias y bueno, si queda para hacer luego pues un apéndice o una secuela, pues ya lo veremos. En cualquier caso, hoy hemos disfrutado con Alicia Gaspra. Muchísimas gracias.